Pero y se habla de un enfoque equilibrado porque la lectura autónoma muchas veces es una lectura por una reacción repetitiva. Cuando hablamos, por ejemplo, de una lectura base dentro de la autonomía, podemos identificar, por ejemplo, a un niño que no tiene la posibilidad todavía de reconocer las grafías, pero que tiene sí la posibilidad de ver al papá o a la mamá dándole una ojeada a los textos, y por lo tanto él también de manera imitativa empieza a generar estas acciones, ¿no? Esa autonomía que tiene, esta lectura que tiene de manera individual, de manera independiente, invita también a que esta persona o este niño fortalezca un poco la posibilidad de tener sus propios gustos y de manera específica también temáticas muy propias que él quiera ir identificando. La lectura mediada no es la contrariedad de la lectura individual, sino es el acompañamiento perfecto para que esta lectura independiente se transforme también en una lectura de manera conjunta. Hay un triángulo que nos menciona, bueno, que es una investigación en Colombia, que nos menciona que existe un triángulo amoroso entre el niño, la lectura y, bueno, la lectura de los libros y el padre de familia o el mediador de lectura. Porque en este triángulo hay una formación exacta en la que si hay un proceso de acompañamiento, hay también unos resultados en base a los objetivos que va planteando el docente como mediador en sí, ¿no? Creo que en el nivel secundario también ya tenemos arraigado un poquito más el tema de la lectura autónoma, lectura individual, pero creo también que es necesario cuando hablamos de temas de procesos o temáticas importantes, sobre todo en una etapa tan convulsionada como lo es la pubertad y la adolescencia, conversar de temas muy específicos, ricos en sí, con la intención de que puedan ellos discernir entre aquellas cosas que van a empezar a hacer, pero sobre todo también que tengan las consultas que sean necesarias, que puedan ser resueltas en el. Interesante lo que mencionas porque, bueno, has tocado muchos puntos importantes. Uno de ellos tiene que ver con que el mediador docente va a acompañar al estudiante a que pueda desarrollar de una forma más profunda eh, el entendimiento, la comprensión de ese texto, de esa lectura, ¿no? Que de repente ellos por sí solos no lo van a poder conseguir, ¿no? No siempre, porque también las formas, los procesos de cada estudiante es diferente, ¿no? Entonces, crear un entorno donde haya y compartir estas experiencias, estos diálogos, esas conversaciones, por eso es importante, ¿no? Por eso es importante nuestra labor, para ayudarlos a fortalecer esas competencias. También es importante tomar en cuenta de que cada estudiante también tiene sus propios intereses lectores, ¿no? Me acuerdo a mis estudiantes que llegan a mí, llegan con un libro que ellos leen, que es básicamente una lectura más contemporánea, más juvenil, ¿no? Por el hecho de que están llegando con un libro, ellos están diciendo, reconozcan a mi profesora como lectora también, ¿no? Entonces es interesante uno también que valide eso. Pero sobre todo porque ahí hay algunos hechos importantes con los que ellos se podrían sentir identificados. Claro, me acuerdo una estudiante que me dice, Miss, tengo este libro, por favor, léalo. Así me dije, ¿puede leerlo? Y me lo dio y yo me lo tuve que llevar a mi casa y lo estuve revisando para que yo después pudiera corroborar sus impresiones de ella, ¿no? Y Miss, ¿qué le pareció a este personaje? Le dije, sí, es interesante, le fue acompañando también a fortalecer esta experiencia que ella tenía de forma muy personal, ¿no? Eso me pareció muy interesante. También otro aspecto importante que mencionabas tú con respecto a que quiénes son nuestros primeros impulsores para la lectura, ¿no? Entonces tú mencionabas a los padres, pero a mí me ha tocado como experiencia que yo les he preguntado a mis estudiantes, ¿cómo así llegaste a la lectura? ¿Qué te motivó para que tú recuerdes dentro de tu trayectoria? Bueno, decía con trayectoria, pero con quiénes te acercaste a la lectura? Y muchos de ellos me respondieron que no fueron con sus papás, que no fue en su entorno familiar, no, por mí misma, y sí me comentaron algo, ¿no? Que era, muchos de ellos fue con la labor o la influencia de un docente, que se dio en el espacio escolar, que fue un docente quien le impulsó a sentirse más conectado con la lectura. Y sí, pues, ¿no? Y ahí tu respuesta de que no ya se hayan sentido identificados con el entorno más cercano, con la familia, ahí pues revela muchas cosas también, ¿no?
Entonces, ahí está también nuestra labor, ¿no? Que no siempre se dan esos espacios, pero sí podemos contribuir nosotros también para ser ese factor de influencia, ¿no? Es un caso que menciona también Michelle Petit, que comenta de una estudiante de que sus papás pues no eran lectores, eran más bien analfabetos, pero la llevaron a la niña porque eran migrantes, la llevaron a la niña a que estudien, ¿no? En este nuevo país, en Francia, y la niña, su primer factor de influencia fue un docente, porque la veía a la profesora siempre leer, siempre la veía leer, y ella le llamaba la atención sobre lo que estaba leyendo, y un día le pregunta a la profesora qué está leyendo, ¿no? Y la profesora comienza pues ella sintió la pasión de la docente cuando le contó lo que estaba leyendo. Entonces, lo importante de nuestro rol, de nuestra función. Claro, y sobre todo mencionarles a los docentes que, aunque no lo crean o no lo considerarían así, eh, es una de las profesiones quizás más importante en cuestión de construcción de trayectoria para los niños. En cualquier etapa vivida dentro del espacio escolar siempre habrá esta experiencia que permita construir un sentido cuando ya somos personas adultas. Entonces, es importante reconocer eso, hay que creerse también esa posibilidad dentro de la docencia y sobre todo para aquellos que nos están escuchando también que se sientan convencidos en que las acciones que realizan tarde o temprano tienen una forma secuencial o una consecuencia eh, bastante positiva para el estudiante. Ha sido muy enriquecedor toda esta sesión, haber explicado realmente de qué se trata esta mediación lectora en el plan lector. Entonces yo me quedo con este aporte del gran Felipe Munita, el gran estudioso de la mediación lectora, que nos dice la necesidad y la importancia de reescolarizar la lectura, es decir, de fomentar este grado alto de intervención del docente en todo este proceso de acompañamiento del lector con el estudiante y sobre todo generar una diversificación de una selección de textos que tome en cuenta los intereses de los estudiantes para ayudarlos a tener un vínculo más afectivo, más amigable, más fluido con la lectura y sobre todo poder lograr lo que estamos proponiéndonos, que es su progreso en la lectura, ¿no? Y poder generar esa transformación eh, personal del estudiante también, ¿no? Que la lectura finalmente nos genera eso a todos los que amamos y nos apasionamos por la lectura. Claro, y es por ello que el mediador de lectura entonces funcionará como un puente para sus estudiantes y sobre todo para poder analizar sus propios progresos y temáticas de manera conjunta a través de la conversación, que es algo que nos parece verdaderamente interesante, sobre todo porque nos permite reflexionar e impartir nuevos espacios de manera